Recuerdo ese día vívidamente. Fue tan inesperado y a la vez tan emocionante. Todo comenzó una noche cuando la casa se sintió en silencio. No era el típico silencio. Se sentía diferente, inquietante, como la calma antes de una tormenta. Me senté en la mesa de la cocina, golpeando ociosamente la superficie con los dedos, mirando un vaso de agua medio vacío frente a mí. Mi hijo Alex estaría en casa en cualquier momento. Había ido a pasar el fin de semana con unos amigos, y aunque yo estaba acostumbrada a su ausencia, algo en este tiempo se sentía diferente. Ahora tenía 24 años. No era el chico al que solía perseguir en el patio ni el adolescente al que ayudaban a arreglar su bicicleta. Se había convertido en un hombre en lo que se sintió como un abrir y cerrar de ojos. Seguro de sí mismo, independiente y, sin embargo, a veces distante de una manera que me hizo sentir que ya no lo conocía. Escuché el sonido inconfundible de la puerta principal al abrirse, seguido por el suave golpe de su bolso contra el suelo. Hubo una pausa antes de que hablara. Su voz resonó en el pasillo. «¿Papá? ¿Vuelves a casa?» «Sí», respondí, tratando de sonar casual, como si no lo hubiera estado esperando. En la cocina. Momentos después, apareció en la puerta con una leve sonrisa en los labios. Sus ojos, sin embargo, contaban una historia diferente, algo que persistía bajo la superficie, algo que yo no podía leer del todo. «¿Cómo fue el viaje?», pregunté, levantándome para coger otro vaso del armario. «Bien», respondió él, encogiéndose de hombros. «Sin embargo, es bueno estar en casa». Había algo en la forma en que decía «a casa» que me hizo detenerme. Le entregué el vaso y observé cómo tomaba un sorbo, su mirada parpadeando hacia mí antes de apartar la mirada. La tensión en el aire era palpable, aunque ninguno de los dos lo reconoció. ¿Podríamos ver una película o algo así?, Zrenia sugirió, y por un momento consideré decir que no, pero luego lo pensé mejor. «Claro», dije tratando de sonar casual. «¿Qué te apetece?». Sonrió levemente, esa misma sonrisa juvenil que recordaba de años atrás. Pero cuando entramos en la sala de estar, me di cuenta de nuevo. Él ya no era ese niño. Su presencia llenó la habitación de una manera que me inquietó. Un recordatorio de cuánto tiempo había pasado y cómo las cosas entre nosotros habían cambiado sin que yo me diera cuenta. Nos acomodamos en el sofá y me di cuenta por primera vez de lo mucho más alto que yo era, de que sus anchos hombros parecían ocupar más espacio. Estiró los brazos sobre el respaldo del sofá, con la mano a pocos centímetros de mi hombro. El televisor cobró vida, pero apenas me di cuenta de lo que había en la pantalla. Mi atención estaba en otra parte, en la forma en que se movía, el sutil cambio en el aire cada vez que se acercaba y la forma en que su rodilla rozaba la mía cuando ajustaba su posición. No fue intencional, solo un toque inocente, pero de todos modos me envió un escalofrío por la espalda. Me moví ligeramente, con la esperanza de que no se diera cuenta, pero luego me miró. «¿Estás bien?», preguntó con voz suave, casi preocupada. «Sí, está bien», respondí rápidamente. Demasiado rápido. Su mirada se demoró un momento más de lo necesario antes de volver a la pantalla, pero me di cuenta de que algo estaba en su mente, y tal vez ese era el verdadero problema. Últimamente había habido demasiadas cosas no dichas entre nosotros, demasiados momentos en los que sentía que debía decir algo pero no sabía qué decir. Y ahora, aquí estábamos, uno al lado del otro, los dos fingiendo que todo era normal cuando era todo lo contrario. La película continuaba, pero ninguno de los dos prestaba atención. Mi mente se aceleró, repitiendo los pequeños momentos que lo habían llevado a esto. Su repentina distancia en los últimos meses, la forma en que me miraba a veces, como si hubiera algo que no estuviera diciendo. Y ahora, sentados tan cerca, la tensión entre nosotros se sentía casi sofocante. Alex se movió de nuevo, su pierna presionando ligeramente contra la mía. Podría haber sido accidental, pero la forma en que su respiración se entrecortó por un segundo me dijo lo contrario. Debería haberme mudado. Debería haber dicho algo. Pero en lugar de eso, me quedé quieto, fingiendo que no sentía la forma en que mi corazón comenzaba a acelerarse en mi pecho. «Papá»,
Su voz apenas pasaba de un susurro, y cuando lo miré, la expresión de su rostro hizo que mi estómago se revolviera. Estaba nervioso, inseguro, tal vez incluso asustado. ¿Pero por qué? Tragué saliva, tratando de empujar el nudo de confusión que se acumulaba dentro de mí. ¿Qué pasa, Alex? Hubo una larga pausa. Sus ojos buscaron algo en los míos. Y luego, justo cuando abrió la boca para hablar, pareció pensarlo mejor, sacudiendo ligeramente la cabeza. «Nada», dijo con voz tensa. «No es nada». Pero no fue nada. Podía sentirlo. Lo que sea que se estuviera guardando, lo que fuera que se hubiera dejado sin decir entre nosotros, estaba creciendo, empujando los límites de nuestra relación de maneras que no entendía completamente. Los dos volvimos a ver la película, pero el silencio que se instaló entre nosotros no fue cómodo. Era pesado, cargado con el peso de todo lo que no decíamos. Y supe, incluso sin que él dijera una palabra, que algo había cambiado entre nosotros esa noche. Algo que no se podía ignorar por mucho tiempo más. A la mañana siguiente, la luz del sol se coló por las persianas, proyectando un suave resplandor sobre la sala de estar. No había dormido bien. La tensión de la noche anterior se había asentado profundamente en mis huesos, y no podía quitarme de encima la sensación de que algo importante había sucedido entre Alex y yo. Se había ido a la cama sin decir gran cosa, y ahora, mientras yo me sentaba a la mesa del desayuno, bebiendo mi café, el silencio de la casa se sentía más fuerte que nunca. El olor del café preparado en la cocina generalmente traía una sensación de comodidad, pero hoy no. Hoy se sentía como la calma antes de algo inevitable. Escuché el débil sonido de pasos desde el pasillo, y mi corazón aceleró. Alex entró en la habitación, frotándose la nuca y bostezando. «Mañana», dijo casualmente, aunque había un ligero tono en su voz. «Buenos días», respondí, ofreciendo una débil sonrisa. Las palabras se sentían huecas, como si ambos estuviéramos pasando por los movimientos de la normalidad, cuando las cosas entre nosotros eran todo lo contrario. Cogió una taza de café y se sentó frente a mí, con los ojos fijos en la ventana. Por un momento, nos quedamos sentados en un silencio incómodo, con el único sonido del tintineo ocasional de su cuchara contra la taza. Podía sentir el peso de las palabras no dichas colgando entre nosotros, y era sofocante. «Estaba pensando en salir un rato más tarde», dijo Alex de repente, rompiendo el silencio. «Despeja mi cabeza». Asentí con la cabeza, sin saber cómo responder. Una parte de mí se sintió aliviada de que él quisiera un poco de espacio, pero otra parte, la parte que no quería reconocer, sintió una punzada de decepción. Era extraño. Justo ayer, me habría gustado la idea de tener la casa para mí solo, pero ahora no estaba tan seguro. «¿A dónde vas?», pregunté, tratando de sonar casual. «Solo al parque, tal vez. Necesito pensar». Sus palabras fueron recortadas, como si estuviera guardando algo. «Está bien», dije, tomando un sorbo de mi café para evitar mirarlo a los ojos. Había una pesadez en el aire que ninguno de nosotros podía ignorar, pero ninguno de nosotros sabía cómo abordarla. Se levantó bruscamente, su silla rozando el suelo. «Volveré más tarde». Dicho esto, salió de la cocina. Sus pasos resonaron por el pasillo antes de que la puerta principal se cerrara detrás de él. La casa se sintió increíblemente silenciosa una vez que él se fue, y me encontré mirando mi taza de café, perdido en mis pensamientos. No era la primera vez que Alex se distanciaba, pero sí la primera vez que sentía que había algo más bajo la superficie. Algo tácito. No sabía si quería profundizar más, pero tenía la sensación de que, fuera lo que fuera, no iba a desaparecer por sí solo. El día se alargaba, las horas se deslizaban en un borrón de silencio. Me ocupé de las tareas domésticas, con la esperanza de que las tareas sin sentido me distrajeran de la sensación de inquietud que se había instalado en mi pecho. Pero no importaba cuánto limpiara,
o cuántas veces revisara mi teléfono. Mis pensamientos seguían volviendo a Alex. Traté de convencerme a mí mismo de que lo estaba pensando demasiado. Tal vez estábamos pasando por una de esas fases incómodas por las que a veces pasan los padres y sus hijos adultos. Tal vez la tensión estaba toda en mi cabeza, pero en el fondo, sabía que ese no era el caso. Había algo real entre nosotros, algo que ninguno de los dos tenía el coraje de enfrentar. Cuando Alex regresó, el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre la sala de estar. Estaba sentado en el sofá, hojeando un libro sin leerlo realmente, cuando escuché que se abría la puerta. Entró en silencio, con expresión cautelosa, como si no supiera qué decir. «Oye», dije en voz baja, cerrando el libro y dejándolo a un lado. «Oye», contestó él con la misma voz suave. Hubo una pausa, una larga, y pude ver los engranajes girando en su cabeza, como si estuviera tratando de decidir si decir algo o no. «He estado pensando», dijo finalmente, sentándose en el borde del sofá, aunque mantuvo un poco de distancia entre nosotros. «¿Sobre qué?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. Se quedó mirando al suelo un momento, pasándose la mano por el pelo de la misma manera que siempre lo hacía cuando estaba nervioso. «Sobre nosotros, sobre cómo han sido las cosas. Diferente». Mi corazón dio un vuelco. Ahí estaba, lo que los dos habíamos estado evitando. Tragué saliva, sin saber qué decir. «Sí, yo también lo he notado». Entonces me miró. Sus ojos se llenaron de algo que no pude ubicar del todo. Vulnerabilidad, miedo, tal vez incluso esperanza. «No sé cómo explicarlo», dijo. Su voz apenas superaba un susurro. «Pero últimamente he estado sintiendo, no sé, confundido, supongo». Asentí lentamente, tratando de procesar lo que estaba diciendo. El nudo en mi pecho se apretó, y pude sentir que mi pulso se aceleraba. «No pasa nada por estar confundido, Alex», dije, aunque las palabras me parecieron inadecuadas. «Todos pasamos por eso». «Sí, pero esto es diferente», dijo. Su voz se volvió más intensa. Nunca me había sentido así antes. No se trata de cualquiera. Se me atascó el aliento en la garganta. Había una implicación tácita en sus palabras, algo que hizo que mi estómago se revolviera con una mezcla de emociones que no podía nombrar del todo. Abrí la boca para responder, pero no me salieron palabras. Alex apartó la mirada y se agarró las rodillas con fuerza. «No sé cómo lidiar con esto, papá. No sé qué me está pasando». Por un momento, la habitación se quedó en silencio. El peso de su confesión flotaba en el aire. Mi mente estaba acelerada, tratando de encontrarle sentido a todo. Pero cuanto más pensaba en ello, menos entendía. ¿Qué estaba tratando de decirme? ¿Y por qué sentía que ya sabía la respuesta, aunque no quería admitirlo? «Alex», dije en voz baja, extendiendo la mano para tocarle el brazo. Pero se estremeció al contacto y se apartó ligeramente. El rechazo me dolió, aunque traté de no demostrarlo. «No lo hagas», dijo con voz temblorosa. «No puedo. No sé cómo hacer esto». Retiré la mano, con el corazón dolorido por el peso de sus palabras. «No tienes que hacer nada para lo que no estés preparado», dije con delicadeza. «Podemos hablar de ello cuando estés listo». Sacudió la cabeza con clara frustración en su expresión. «Esa es la cuestión. No creo que alguna vez esté listo. Y ni siquiera sé qué es esto. Yo solo…» Se quedó callado, con la voz ligeramente quebrada. Lo observé, sintiéndome impotente. Esto no era algo que pudiera arreglar con unas pocas palabras de consuelo o una palmadita paternal en la espalda. Lo que sea que Alex estuviera pasando, era más profundo que eso. Y por primera vez en mucho tiempo, no sabía cómo ayudarlo. «Tal vez sea solo una fase», le ofrecí, aunque incluso mientras lo decía, sabía que no era lo correcto. «La gente pasa por fases». «Tal vez», dijo, aunque no parecía convencido. «Pero, ¿y si no lo es?». No tenía una respuesta para eso.
Todo lo que sabía era que la dinámica entre nosotros había cambiado y que no había vuelta atrás a la forma en que solían ser las cosas. La idea me aterrorizaba. ¿Qué pasaría si esta nueva distancia entre nosotros nunca se cerrara? ¿Qué pasaría si estuviéramos atrapados en este limbo para siempre, sin que ninguno de nosotros fuera lo suficientemente valiente como para abordar el creciente abismo? Después de un largo momento, Alex se puso de pie y caminó por la habitación. «Creo que solo necesito algo de tiempo», dijo en voz baja. «Necesito resolver las cosas». Asentí con la cabeza, aunque podía sentir el nudo que se formaba en mi garganta. «Tómate todo el tiempo que necesites», dije, aunque no estaba seguro de si lo decía en serio. «Estaré aquí cuando estés listo». Me dedicó una pequeña sonrisa de agradecimiento, aunque no llegó a sus ojos. «Gracias, papá». Mientras caminaba hacia su habitación, me recosté en el sofá, mirando la pantalla del televisor ahora a oscuras. Volvió el silencio en la casa, pero no era del tipo pacífico. Era pesado, sofocante, y estaba lleno de todas las cosas que ninguno de los dos sabía decir. Era tarde cuando escuché un suave golpe en la puerta de mi dormitorio. Había estado acostada en la cama durante horas, mirando al techo. Mis pensamientos eran una maraña de emociones y confusión. Alex no había hablado mucho después de nuestra conversación anterior. Se retiró a su habitación, dejando la casa sumida en un silencio que se sentía aún más pesado que antes. No estaba seguro de qué esperar cuando llamaron a la puerta. Una parte de mí esperaba que solo quisiera dar las buenas noches, tal vez incluso ofrecer un pequeño gesto de que las cosas entre nosotros todavía estaban bien. Pero otra parte, la parte que había estado tratando de ignorar, temía que lo que fuera que estuviera a punto de suceder nos empujara aún más hacia un territorio inexplorado. «Entra», dije. Mi voz apenas se oía en el silencio de la casa. La puerta se abrió lentamente y Alex entró, con el rostro ensombrecido por la tenue luz del pasillo. Se quedó allí un momento, dudando como si no estuviera seguro de si debía entrar o no. Me senté, apretando un poco más las sábanas a mi alrededor, sintiendo que la inquietud se asentaba más profundamente en mi pecho. «¿Podemos hablar?», preguntó, con voz suave e insegura. Asentí con la cabeza, aunque no estaba seguro de lo que quedaba por decir. Ya habíamos bailado alrededor de tantas verdades no dichas que parecía que estábamos dando vueltas en la misma tensión no resuelta. Y sin embargo, aquí estaba él, de pie en la puerta, mirándome de una manera que hizo que mi corazón se acelerara por razones que no podía explicar. Dio unos pasos hacia adelante y se sentó en el borde de la cama, manteniendo cierta distancia entre nosotros, aunque la tensión en la habitación era palpable. «He estado pensando mucho», comenzó, con los ojos fijos en el suelo, «sobre lo que hablamos antes, de todo en realidad». Tragué saliva y se me aceleró el pulso. ¿Y? No estoy seguro de cómo decir esto, pero siento que Enda ha estado luchando contra algo durante mucho tiempo, algo que no entiendo, y no sé qué hacer con él. Su voz apenas pasaba de un susurro, pero el peso de sus palabras flotaba en el aire entre nosotros, espeso y pesado. «¿Qué quieres decir, Alex?», pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. La verdad se había ido cerniendo sobre mí durante días, incluso semanas, pero no estaba preparada para enfrentarla. No hasta ahora. Entonces levantó la vista. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que hizo que me quedara sin aliento en la garganta. «No sé qué me pasa», dijo, con la voz ligeramente temblorosa, «pero no puedo dejar de pensar sobre nosotros, sobre esto, conexión que tenemos». El aire pareció salir de la habitación de repente, y por un momento no estuve seguro de haberlo escuchado correctamente. Las palabras colgaban en el espacio entre nosotros, demasiado pesadas para ignorarlas, demasiado peligrosas para reconocerlas por completo. «Alex», comencé, con la voz apenas firme. «Somos padre e hijo. Sea lo que sea, es solo
Es confuso. No es algo que podamos. Lo sé, interrumpió él, su voz repentinamente aguda, aunque sus ojos estaban llenos de desesperación. Sé que se supone que no debemos sentirnos así, pero lo hago. No puedo evitarlo, papá. Lo he intentado, pero ya no sé qué hacer. Podía sentir el peso de su confesión asentándose sobre mí como una espesa niebla, nublando mis pensamientos, mi capacidad de pensar con claridad. Esto no era algo con lo que nunca me hubiera imaginado lidiar. Los límites que una vez habían sido tan claros entre nosotros ahora se habían difuminado, y no sabía cómo arreglarlo. Se acercó más a la cama y, aunque la distancia entre nosotros era pequeña, se sintió monumental. ¿Tú también lo sientes?, preguntó, ahora con voz más suave, casi suplicante. No pude responder de inmediato. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y el aire entre nosotros se sentía cargado con algo que no podía nombrar, algo que no quería nombrar. Alex, yo... Pero antes de que pudiera terminar, extendió la mano, rozando la mía con su mano de una manera tentativa y deliberada. No fue mucho, solo un simple toque, pero fue suficiente para enviar una sacudida de algo eléctrico a través de mí, algo que se suponía que no debía sentir. Sé que esto está mal, susurró, sin apartar sus ojos de los míos. Pero no puedo detenerlo, y creo que tal vez tú sientas lo mismo. Por un momento, me quedé paralizado, dividido entre todos los instintos que me decían que me alejara, y la innegable atracción que me mantenía anclada en el lugar. Debería haberlo detenido. Debería haberle dicho que se fuera, que se alejara antes de que las cosas fueran a más. Pero no pude, y me odiaba a mí mismo por ello. En cambio, me quedé quieta mientras su mano se detenía en la mía. El calor de su piel se filtraba en mí de una manera que me daba vueltas la cabeza. Se me apretaba la garganta y las palabras que sabía que debía decir, las palabras que pondrían fin a esto, se negaron a llegar. No sé qué hacer, papá, dijo. Su voz apenas era un susurro. Pero sé que no puedo seguir fingiendo que todo es normal. No cuando me siento así. Mi mente estaba acelerada, tratando de encontrar una manera de salir de este momento, de este lío enmarañado en el que nos habíamos encontrado. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no había una salida sencilla. Ya habíamos cruzado demasiadas líneas, y ahora estábamos parados al borde de algo que no sabía cómo navegar. Alex, dije finalmente con la voz temblorosa, no podemos hacer esto, no podemos sentirnos así. Él asintió lentamente, aunque el dolor en sus ojos era inconfundible. Lo sé, susurró, pero eso no cambia el hecho de que lo hago. Durante un largo momento, nos quedamos sentados en silencio, con el peso de todo lo que no se había dicho presionándonos. Podía sentir la tensión en el aire, espesa y sofocante, y supe que lo que sucediera después lo cambiaría todo. Creo que debería irme, dijo Alex finalmente con la voz tensa. Antes de que algo suceda. Asentí con la cabeza, el alivio y el arrepentimiento se arremolinaban dentro de mí a partes iguales. Sí, susurré. Tal vez eso sea lo mejor. Se levantó lentamente, sus movimientos vacilantes, como si no estuviera seguro de si realmente quería irse o no. Pero después de un momento, se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Su mano permaneció en el pomo de la puerta durante solo un segundo antes de abrirla. «Buenas noches, papá», dijo en voz baja sin darse la vuelta. «Buenas noches, Alex», respondí, mi voz apenas audible. Y luego se fue. La puerta se cerró silenciosamente detrás de él, dejándome solo en el silencio sofocante de la habitación. Las horas que siguieron fueron un borrón de pensamientos y emociones inquietas que no podía desenredar. Me quedé despierto en la cama, mirando al techo, repitiendo la conversación una y otra vez en mi mente. Cada palabra, cada mirada, cada tacto permanecía como un peso en mi pecho, y no importaba cuánto intentara sacudirlo, la sensación no desaparecía,
Habíamos cruzado una línea esa noche, y aunque no había pasado nada, sabía que algo había cambiado irreversiblemente entre nosotros. Los límites a los que una vez nos habíamos adherido tan estrictamente ahora se habían difuminado, y no sabía cómo volver a la forma en que eran las cosas. Pero a medida que avanzaba la noche y el sueño continuaba eludiéndome, me di cuenta de algo aterrador. En el fondo, una parte de mí no quería volver, y eso me asustaba más que cualquier otra cosa. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba a raudales por las cortinas de la casa, bañándolo todo con una luz dorada. Era pacífico afuera, el tipo de silencio que te hacía querer salir y empezar de nuevo. Pero en el interior, todo seguía pareciendo desequilibrado. Había pasado la noche dando vueltas y vueltas, con la mente llena de pensamientos sobre Alex, nuestra conversación y el beso que nunca debería haber sucedido. Me senté a la mesa de la cocina, con las manos envueltas en una taza de café que se había enfriado hacía mucho tiempo. El zumbido de la nevera era el único sonido de la casa, y su ritmo constante hacía que el silencio fuera más opresivo. Seguí esperando a que Alex bajara, esperando el momento en que tendríamos que hablar de lo que había sucedido, pero la puerta de su habitación permanecía cerrada. No podía dejar de repetirlo todo en mi mente. La forma en que me había mirado, la tensión en la habitación, y luego ese beso, tan breve, pero tan eléctrico. Era como si hubiéramos cruzado una línea que no se podía descruzar, y no sabía qué hacer al respecto. Sabía que teníamos que parar, retroceder antes de que las cosas se complicaran aún más. Pero el peso de esa decisión me estaba presionando de una manera que no había anticipado. Finalmente, escuché el suave crujido de la puerta de su habitación abriéndose, seguido de pasos por el pasillo. Mi corazón dio un vuelco. No estaba preparado para esta conversación, pero sabía que era inevitable. No podíamos seguir fingiendo que todo estaba bien. «Buenos días», dijo Alex al entrar en la cocina con voz cuidadosa, casi vacilante. Cogió una taza del armario y se sirvió un poco de café, evitando el contacto visual. «Buenos días», respondí con voz tensa. La palabra se sentía vacía, como si no pudiera llenar el espacio entre nosotros. Los dos nos quedamos sentados en silencio durante unos momentos. El aire entre nosotros estaba cargado de una tensión tácita. Podía sentir que la conversación se avecinaba como una tormenta en el horizonte, pero ninguno de los dos parecía dispuesto a ser el que la iniciara. Respiré hondo, tratando de reunir el coraje para decir algo, cualquier cosa, para romper el silencio insoportable. «Tenemos que hablar», dije finalmente, y mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía en la quietud de la habitación. Alex me miró con expresión cautelosa. «Lo sé». Dejo mi taza de café sobre la mesa, cruzando las manos en mi regazo para evitar que tiemblen. «Lo que pasó anoche. No podemos permitir que eso vuelva a suceder». Miró hacia abajo, apretando la mandíbula. «Sé que estaba mal», dijo en voz baja, tamborileando nerviosamente con los dedos contra el costado de su taza. «Pero no sé cómo dejar de sentirme así». Sentí que se me apretaba un nudo en el pecho al oír sus palabras. Había pasado toda la noche tratando de averiguar qué decirle, tratando de encontrar las palabras adecuadas para dejar todo esto atrás, pero la verdad era que no sabía cómo manejar esto mejor que él. Se suponía que yo era el que tenía las respuestas, el que podía arreglar las cosas. Pero, ¿cómo podría arreglar algo así? «Tenemos que hacerlo, Alex», dije, con voz firme pero entrecortada por la incertidumbre. «No podemos dejar que estos sentimientos nos controlen». Entonces me miró y vi el dolor en sus ojos. «¿Y si ya lo han hecho?», preguntó en voz baja. «¿Y si es demasiado tarde para volver?». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No me había permitido pensar tan lejos. No me había permitido considerar la posibilidad de que esto pudiera ser algo que no pudiéramos simplemente superar. Pero ahora, al mirarlo, me di cuenta de que tal vez me había estado mintiendo a mí mismo.
Tal vez ya habíamos cruzado una línea de la que no podíamos retirarnos. Todavía podemos arreglar esto, dije, aunque mi voz vacilaba por la duda. No podemos dejar que vaya más allá. Por un momento, no respondió. Se quedó allí sentado, mirando su café como si contuviera las respuestas que estaba buscando. Luego, sin previo aviso, empujó su silla hacia atrás y se levantó, paseando por la cocina como un animal enjaulado. No puedo seguir fingiendo que esto no está pasando, dijo, con la voz tensa por la frustración. Lo he estado intentando, papá. Realmente lo he hecho. Pero cada vez que estoy cerca de ti, simplemente se pone peor. Yo también me puse de pie, sintiendo de repente la necesidad de moverme, de hacer algo más que quedarme allí sentado sin poder hacer nada. Estás confundido, Alex, dije, tratando de mantener la calma. Esto no es algo real, es solo... No me digas que no es real. Me espetó, interrumpiéndome. Sus ojos brillaron con una mezcla de ira y desesperación, y por primera vez pude ver cuán profundamente lo estaba afectando. Tú también lo sentiste. Sé que lo hiciste. No sabía cómo responder a eso. La verdad era que yo también lo había sentido. La misma atracción, la misma extraña conexión que parecía desafiar todo lo que creía saber sobre nosotros. Pero no podía admitirlo. No en voz alta, a el número. Alex, no podemos hacer esto, dije con la voz ligeramente temblorosa. Soy tu padre, no podemos permitir que esto suceda. Dejó de caminar y se giró para mirarme, con una expresión cruda y vulnerable. ¿Pero qué pasa si no puedo detenerlo? ¿Y si esto es exactamente lo que siento, sin importar lo equivocado que esté? Negué con la cabeza, tratando de mantener la compostura. Lo averiguaremos, dije, aunque no estaba seguro de si yo mismo lo creía. Saldremos de esto, pero tenemos que ser fuertes. No podemos dejar que estos sentimientos nos destruyan. Se acercó un paso más. Sus ojos se clavaron en los míos, y pude sentir la tensión entre nosotros que crecía con cada segundo que pasaba. No quiero perderte, susurró, su voz apenas audible. Pero no sé cómo dejar de sentirme así. Sus palabras flotaban en el aire, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Podía oír los latidos de mi propio corazón en mis oídos. Podía sentir el peso de todo lo que había sucedido presionándome. Y entonces, antes de que pudiera decir algo, antes de que pudiera detenerme, dio un paso adelante y me besó de nuevo. Esta vez, no fue tentativo ni vacilante. Era urgente, desesperado, como si estuviera tratando de volcar toda su confusión, su dolor, su necesidad en ese único beso. Y por una fracción de segundo, me encontré devolviéndole el beso. Fue instintivo, una respuesta a la intensidad del momento, y terminó casi tan pronto como comenzó. Me aparté, con la respiración entrecortada. Alex, no, susurré con voz temblorosa. No podemos. Pero el daño ya estaba hecho. Podía verlo en sus ojos. La comprensión de que habíamos cruzado una línea que no se podía desmarcar. Ya no había vuelta atrás. Dio un paso atrás, con una expresión de angustia y confusión. Lo siento, dijo, su voz apenas un susurro. No era mi intención. Yo no quería. Lo sé, dije, aunque mi voz sonaba lejana, como si viniera de otra persona. Pero esto no puede volver a suceder. Él asintió, aunque parecía estar a punto de romperse. «¿Iré?», dijo en voz baja. «Creo que necesito irme de aquí por un tiempo». Asentí con la cabeza, sintiendo que me invadía una sensación de impotencia. Tal vez eso sea lo mejor. Sin decir una palabra más, Alex se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándome allí solo, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Oí que la puerta principal se abría y se cerraba, y luego volvió el silencio, más pesado que nunca.